El Consejo de Rectores tomó una decisión sobre el futuro de la PSU. Se lo informábamos en vivo durante la jornada de ayer. Este 27 y 28 de enero se repetirán las pruebas de lenguaje, matemática y ciencias para quienes no las pudieron rendir. En cambio, la prueba de historia finalmente quedó cancelada por motivos de seguridad. Queremos analizar la decisión del Consejo de Rectores y los cambios que establece para el sistema de admisión junto a Santiago González, rector de la Universidad Central. Ya está aquí con nosotros. Rector, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Carolina. Muchas gracias por la invitación. A ver, comenzar por la decisión final. Se repiten las pruebas a fin de mes. La prueba de historia finalmente queda cancelada. Situación que a varios incomodó, sobre todo aquellos del lado humanista, por supuesto. ¿Cómo ve usted que fue la solución que se da a esta problemática? Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar es que en esta decisión lamentablemente no participan todas las universidades que estamos en el Sistema Único de Admisión, sino que solamente las universidades que pertenecen al CRUCH, que son las que administran la prueba de selección universitaria. Y nosotros hubiéramos querido que las 13 universidades que no estamos en el CRUCH, pero que sí participamos en el Sistema Único de Admisión y las decisiones que se toman nos impactan directamente, hubiéramos podido ser consultados. Ahora, desde el punto de vista de la decisión que se tomó, que fue una decisión discutida, yo creo que el CRUCH optó por la decisión menos mala. O sea, el CRUCH hizo una evaluación y dijo, mire, aquí tenemos que avanzar en la medida de lo posible, como se decía antiguamente, porque lo óptimo hubiera sido que la prueba se diera. La prueba de historia, ¿no es cierto? Ya, pero eso atrasaba la entrada a clases y la posibilidad de postulación hasta mayo. Claro, esa es la evaluación que se hace ahí. Nosotros no sabemos si esa evaluación realmente obedece a la realidad. Lo ideal es que la prueba se hubiera dado y los jóvenes que se prepararon para esta prueba hubieran tenido la oportunidad de hacerlo. Y a mí me da la impresión de que al ver los rectores del CRUCH que no era posible, o que ellos evaluaban que no era posible dar esta prueba, ¿no es cierto?, y cumplir con el calendario, optan por esta decisión de eliminar la prueba de historia y ciencias sociales, lo cual genera un impacto importante en muchos jóvenes que se habían preparado para esto y que van a tener una tremenda frustración al no poder demostrar sus conocimientos para acceder a la universidad. Ajeno a la problemática de poder dar o no la prueba de historia, ¿qué garantías hay de poder dar, cree usted, las otras 3 pruebas que se fecharon para el 27 y 28 de enero en cuanto a seguridad nuevamente? Bueno, creo que ese es un aspecto que se ha subvalorado. Este es un aspecto que se venía a venir para las pruebas que se dieron el 6 y el 7, que no se consideró que podía ser un problema real, y eso hoy día está vigente y quizás más vigente que antes. Por lo tanto, las medidas se tienen que tomar los resguardos, pero tampoco tenemos que llegar al exceso de militarizar o judicializar la prueba de selección universitaria. Aquí tenemos que ser capaces de buscar un mecanismo en que se pueda dar la PSU, que los jóvenes puedan ejercer su derecho a la educación, y el Consejo de Rectores, que es el que está manejando este tema, imagino que junto con el Ministerio de Educación, tomar las medidas y las precauciones de modo que los jóvenes que van a dar su prueba tengan las garantías que la van a poder dar, Rector, en condiciones. Pero a ver, usted dice, no se previó que esto iba a pasar, pero hubo avisos durante semanas que se iba a boicotear la rendición de la PSU. Por lo tanto, sí hubo avisos, sí se podía tratar de vislumbrar, tal vez no en magnitud, pero sí que iba a ocurrir. ¿Se tomaron entonces las medidas necesarias? Porque tú dices, tampoco militarizar. La directora del DEMRE nos decía en su momento, claro, es que no quisimos tener carabineros adentro, por ejemplo, de los recintos, porque esto iba a exaltar aún más, pensamos, a los jóvenes. Pero en algunos dicen que no había lo suficiente, que no había ninguno, que quedaron los jefes de locales muchas veces a cargo de tratar de parar manifestaciones, que no se hizo los controles necesarios. ¿Cómo se logra entonces este equilibrio para poder dar la prueba? Yo creo que tú tienes mucha razón de que esto se conocía con anticipación. De hecho, había circulado en redes sociales un instructivo. Por lo tanto, se subestimó la capacidad de los jóvenes, de los estudiantes que iban a ir a boicotear la PSU. Si esto se sabía, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, uno podría decir todos somos generales después de la batalla. Aquí se debería haber intentado un mes antes, 15 días antes, un acercamiento con los jóvenes. Poder haber conversado con ellos. Mire, nosotros que somos rectores y que estamos permanentemente relacionados con los estudiantes,
sabemos que la única forma de llegar a acuerdos y de solucionar los problemas con los jóvenes es conversando con ellos, incorporándolos en el proceso, intercambiando opiniones. Ahora, eso no es fácil, eso es difícil. Nosotros en la universidad el año pasado hemos tenido tomas durante tiempos prolongados, pero la solución al final es la conversación. Entonces, si esto se previó un mes antes, 15 días antes, debería haber existido un acercamiento. Yo he escuchado que algunos rectores lo han dicho. Ese acercamiento no se dio, ese acercamiento no se hizo y al final, ¿en qué terminó? Terminó en un conflicto. Yo creo que ahora incluso podría no ser tarde para tratar de generar un nuevo acercamiento con los estudiantes secundarios y hacerles entender que esta no es la forma a través de la cual ellos van a conseguir, o no es la mejor forma a través de la cual ellos van a conseguir sus objetivos. Totalmente en contra entonces de la medida de la ministra Cubillos respecto de tomar acciones, en este caso ya incluso judiciales, respecto del presidente de la ACES. Mire, yo creo que aquí hay que aplicar la ley. Yo creo que nosotros no podemos actuar al margen de la ley. Y los jóvenes saben que cuando cometen este tipo de actos están vulnerando la ley. Y yo creo que eso hay que evaluarlo. Pero yo no descartaría, ¿no es cierto?, un acercamiento con los dirigentes de los estudiantes, porque no podemos evaluar esta situación como si no estuviera ocurriendo nada. Aquí hay un problema serio, hay un problema de fondo. Y las medidas que se tienen que tomar tienen que ser proporcionales y tienen que tender a la solución del problema, no a acrecentar el problema. Por eso que yo creo que la solución en definitiva pasa por una conversación. Ya, pero ¿cómo se acercan esos dos puntos de vista? Porque por un lado, para quienes están boicoteando la prueba, consideran que no se debería realizar. Estos jóvenes dicen, ¿sabe qué? No es justa, yo no tendría por qué tener que hacer una prueba. Incluso he escuchado formulaciones en las cuales se habla de no hacer ninguna prueba para entrar a la universidad y tomar las notas. Aquellos buenos promedios ya están garantizados a una entrada. Aquellos que no lo tienen tanto, tratar de ayudarles con una prueba, pero que sea mucho más básica. Y a quienes consideran que sí hay que tenerla para poder entrar a una carrera universitaria, no están bajo ninguna circunstancia diciendo se elimina la prueba. Sí hay cambios, pero no se elimina. Por lo tanto, ¿qué se hace ahora, además que estamos en enero ya, no? Lo que pasa es que aquí hay dos problemas. Uno es la contingencia. La prueba, lo que ocurrió esta semana y la situación que tenemos que afrontar para poder continuar con el proceso de selección para el año 2020 y el ingreso a la universidad. Esa es una contingencia. Y el otro problema, que también hay que analizarlo, es por qué la PSU genera esta situación en el país. ¿Por qué se considera que la PSU es inequitativa, ¿no es cierto?, para seleccionar a los estudiantes que ingresan a la universidad? Ese es el problema de fondo. Y ese problema sí que existe, porque la PSU no es el instrumento para que, por el tipo de educación que tenemos y por la inequidad que existe en la educación en Chile, no es el instrumento para seleccionar a los jóvenes para entrar a la universidad. Fíjese que el 32% de los jóvenes chilenos no alcanza el puntaje mínimo de ingreso a la universidad. O sea, no alcanza ni siquiera 450 puntos. Y cuando usted dice, ¿y qué pasa con estos jóvenes? ¿De dónde son? ¿Cuáles son sus colegios? Usted se da cuenta que son los jóvenes vulnerables. Son los jóvenes de los colegios vulnerables, son los jóvenes de las comunas vulnerables. Por lo tanto, la PSU discrimina entre los jóvenes que están en los colegios particulares, en los colegios de buen nivel, en los colegios pagados, respecto de los jóvenes que estudian en colegios públicos. Y eso no lo podemos permitir. Rector, pero es que ahí el fondo tal vez incluso es otro. El fondo es la educación de nuestro país y las grandes diferencias que existen, así como en varios otros orden de cosas, en cuanto a la salud, las inequidades que hay en el país. Por lo tanto, la base no está en el instrumento necesariamente que se va a utilizar para entrar a la universidad o no, sino que en las posibilidades que se les da a los jóvenes, número uno, cuando salen del colegio, y que no sea la única alternativa el entrar a la universidad para apostar a un mejor futuro. Y además, desde la base, la educación que se le da a los niños. Tú tienes toda la razón. Si el instrumento, la PSU, no es el problema. Es la cereza de la torta. Claro, la PSU es el instrumento que usamos finalmente. El problema es la educación que le entregamos a los niños en la educación primaria y en la educación secundaria, para que todos lleguen más o menos en las mismas condiciones para rendir el instrumento que tengamos, sea la PSU, sea otro instrumento. Pero el problema está en la base,
El problema es que nosotros no le estamos dando a los jóvenes las mismas condiciones para que puedan llegar a rendir la PSU de igual forma, en forma equitativa. Y eso es lo que genera este movimiento. Eso es lo que genera el movimiento estudiantil en contra de la PSU. Porque si nosotros sacamos la PSU y ponemos otro instrumento, que hay muchos, vamos a tener el mismo problema. Porque el problema está en la base. Ahí es donde el Estado tiene que invertir, en la educación de los jóvenes. Entonces, cuando usted dice que falta conversación y que la forma de poder solucionar los problemas, ustedes que tienen la relación directa con los jóvenes, es sentarse a hablar con ellos. ¿Sentarse a hablar de qué? Porque en definitiva hoy día si se le proponen, mire, sabe que es el último año de la PSU y para el próximo la vamos a cambiar. Por eso, yo creo primero que hay que conversar con los jóvenes para que ellos manifiesten sus inquietudes respecto del sistema de acceso a la universidad, proponer otras alternativas, escucharlo, saber qué es lo que ellos piensan. Es sorprendente cuando uno conversa con los estudiantes universitarios y los jóvenes, las buenas ideas que tienen ellos, las buenas iniciativas. Yo creo que es importante y eso forma parte de la vida universitaria y de la vida estudiantil. Y tenemos que empezar a pensar también con ellos cómo vamos a cambiar este sistema de educación escolar que tenemos en Chile, que es un sistema que ya realmente no va para más. Nosotros no podemos condenar a una persona el resto de su vida por el colegio en que estudió. Y alguien podría decir, mire, esto no se puede hacer. Sí se puede hacer. Porque cuando nosotros estudiamos, hace ya algunos años, nosotros competíamos, los que estábamos en los colegios públicos, competíamos de igual a igual con los que estaban en los colegios particulares, porque teníamos una educación de muy buena calidad y ahí no había diferencia. Entonces, el acceso a la universidad era equitativo. Había menos universidades, los que teníamos la suerte de llegar a cuarto medio y postulábamos a la universidad, teníamos las herramientas y accedíamos a la universidad y accedíamos a buenas carreras. Eso se perdió. Cuando uno mira la educación muchas veces no sabe por dónde partir. Si por la primaria, por la básica, por la superior, por los jardines infantiles, por las salas cunas, para tratar de terminar con la equidad. ¿Dónde considera usted que está eso que como con congoja dice no era así cuando me tocó estudiar a mí? Aquí hay que partir por la educación más elemental, por los niños más pequeños. Ahí es donde tenemos que invertir, en la educación prebásica, en la educación básica, porque esto es un proceso que no dura 1 o 2 años. Este es un proceso que dura 15 o 20 años. Por lo tanto, tenemos que partir, ahí es donde el Estado tiene que invertir, en la educación prebásica, en la educación básica. Eso lo dicen los especialistas, no lo decimos nosotros. Nosotros en la universidad tenemos una profesora que acaba de ganar el Premio Nacional de Educación y ella es profesora de educación parvularia. Y ella dice, ahí es donde tenemos que enfocar los esfuerzos como Estado. Y si tenemos más recursos, vamos derivando los recursos hacia arriba. Pero tenemos que prever, no en la universidad, tenemos que prever antes. ¿Y se tira la toalla entonces para estas 20 promociones que van a salir antes que aquellos que están en la educación prebásica hoy día? No, yo también creo que hay que avanzar con ellos, pero el problema de fondo se resuelve partiendo desde la base. Fíjese que en el presupuesto de la Nación, la mayor cantidad de recursos que se destinan en el país es a la educación. Entonces uno se pregunta, ¿en qué se están usando los recursos en educación? ¿Cómo después en el presupuesto de este año más de 13.000 millones de dólares destinados a educación? Y miren lo que tenemos, no podemos dar la PSU. Los jóvenes no tienen un sistema de acceso a la universidad que sea equitativo. Entonces uno dice, ¿cómo estamos administrando? Y de eso nos hacemos todos parte, porque todos somos parte del sistema. Rector, ¿y de la contingencia quién es responsable? ¿De la contingencia nacional? No, de la actual respecto de la PSU. Yo creo que hay responsabilidad de todos. Yo creo que los jóvenes no pueden actuar de forma violenta e impidiendo que sus compañeros den la prueba de selección universitaria. Yo creo que ese no es el camino. Y nosotros nunca vamos a estar por la violencia y por la agresión. Pero también creemos que el Estado, el Consejo de Rectores y el Ministerio de Educación tiene que tomar cartas en este asunto, tiene que anticipar estas situaciones y tiene que entregar una solución. Tiene que entregar una solución de largo plazo. Y eso, desde mi punto de vista, no se ha abordado con la profundidad que se requiere. Lo que hemos visto en los colegios secundarios, en el Instituto Nacional, en gran cantidad de colegios, es algo que no puede seguir ocurriendo. Aquí hay que buscar una instancia de conversación con los estudiantes para poder abordar esto en el mediano plazo. ¿Cómo evalúa el actuar de la ministra Cubillo? A mí me ha sorprendido
la ausencia que ha tenido la ministra en el proceso previo, porque ella es la presidenta del Consejo de Rectores. Y hay una explicación que dice la ministra que ella no quiso participar porque eso podría, ¿no es cierto?, acrecentar las diferencias. Y eso fue una estrategia política que se usó para abordar este tema. Pero un ministro no puede ausentarse de los problemas que tiene su ministerio. Yo fui ministro también, fui ministro de Minería y me tocó abordar muchísimos conflictos ya hace algunos años atrás. Y los ministros siempre tienen que estar presentes, siempre tienen que estar a la cabeza, siempre tienen que estar liderando los procesos. Cuando se trata de un problema de la educación, el ministro no puede estar fuera del tema. Tiene que estar, y esa es la responsabilidad que tiene un ministro. ¿Y respecto del DEMRE? Mire, el DEMRE es un organismo técnico. El DEMRE pero a cargo de la prueba. Es el organismo que está a cargo de la prueba. Ellos son los que hacen la prueba, coordinan que se ejecute la prueba, pero al DEMRE no le podemos pedir que garantice la seguridad de la prueba, porque el DEMRE no es un organismo de seguridad. Ellos son académicos, son profesores. Ellos diseñan una prueba de acuerdo a los parámetros que le establece, ¿no es cierto?, la institucionalidad, el ministerio, las condiciones de los estudiantes. Pero al DEMRE no le podemos pedir que se asegure de que no se van a ir a tomar los colegios, de que lo que sí podemos pedirle al DEMRE es que se preocupe de la custodia de las pruebas y que las pruebas, ¿no es cierto?, lleguen a darse y no se desaparezcan. Eso el DEMRE tiene ahí una responsabilidad. Pero aquí los principales responsables del proceso, yo diría que son el Ministerio de Educación y las universidades, reunidas en el Consejo de Rectores, que nosotros quisiéramos que se ampliara a todos los que estamos en el sur. Que usted decía hay que cumplir con las reglas, hay que cumplir con lo que está establecido, pero el vocero de la ACES dice que van a seguir con este boicot, que esto no termina acá, hasta que haya los cambios que ellos solicitan. Se dice ya por parte de la ministra que se le va a dejar fuera del proceso. La Defensoría de la Niñez abre una instancia para que todos aquellos jóvenes que vayan a quedar fuera del proceso, que se les diga que van a quedar fuera, puedan acogerse. Y es más, ya hay una universidad, la Universidad Austral, que le ofrece a este joven que lo acepte en la universidad sin tener que dar la prueba. ¿Eso se puede? Claro, él tendría que entrar a través de un proceso de admisión especial. Nosotros las universidades estamos autorizadas a tener una admisión especial hasta un 15% de la matrícula, pero también estamos obligados a sumarnos al proceso SUA. O sea, no podemos tener admisión fuera del proceso. Bueno, esto, como vemos, la verdad es que no tiene visos de resolverse muy pronto. Y lo más probable es que lo que vamos a enfrentar a fin de mes no sea muy distinto a lo que ya enfrentamos, a menos que busquemos un acercamiento con los jóvenes que están liderando estos procesos. Yo creo que no hay otra solución. Aquí no podemos encerrar a los jóvenes que van a dar la PSU en establecimientos blindados para que el resto, o sea, llegar a eso es que el país está muy mal ya. O sea, eso sería como volver, no sé, 40 años atrás. Yo creo que esa no es la solución. Yo creo que aquí hay que generar acercamiento. Los estudiantes siempre van a decir y siempre van a tener una postura crítica, van a tener una postura dura, porque tienen 18 años. Aquí la responsabilidad la tenemos nosotros, los que somos rectores, los que somos académicos y los que tenemos que entender, ¿no es cierto?, cómo poder vincularnos y relacionarnos con nuestros jóvenes. Esto no es nuevo, esto ha pasado muchas veces en la historia de Chile y del mundo. Hay que resolverlo. Santiago González, rector de la Universidad Central, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias, fue muy amable. Muy buenos días.